Continuamos. Tenemos ya la presencia del economista Roberto Parra, representante de los deudores de buena fe, para conversar sobre el cierre de la crisis financiera y cuáles son las expectativas de ellos en relación a que dentro de este proyecto de ley que se está tramitando en la Asamblea Nacional permita a los deudores de buena fe resolver estos inconvenientes que, por cierto, debemos recordar, fueron perjudicados por la banca privada que en su momento entró en crisis financiera y luego también por esa banca en liquidación, ya con liquidadores puestos para cerrar esos bancos, donde no se les aceptaba no solo los pagos, sino que adicionalmente los pagos que se hacían, algunos ni siquiera se llegaron a registrar. Y el otro tema era el anatocismo, intereses sobre el capital que se capitalizaban cada día más y deudas que se fueron incrementando en una progresión geométrica alarmante, ilegal, inmoral e injusta. Roberto Parra, hoy que tenemos ya una decisión política de parte del gobierno nacional de querer ayudar a este grupo de deudores buena fe al que tú representas, se ha hablado de establecer un 5% retroactivo, es decir, para atrás, 20 años para atrás, y establecer un horizonte de 5 años para refinanciar la deuda, también a una tasa de interés que ustedes dicen que debería ser inferior. ¿Cuál es la posición, entonces, de los deudores de buena fe en relación a esta propuesta del Gobierno Nacional y fundamentalmente del Banco Central? Sí, muchas gracias, Carlos, y primero te quiero expresar nuestro agradecimiento porque en esta lucha tú fuiste uno de los primeros, si no el primero que nos acompañó y que ahora estamos llegando a este punto, ya final, esperamos. Bueno, las autoridades, básicamente los técnicos del Banco Central, sostienen de que tienen que recuperar cartera para poder pagar a los acreedores. Pero el gerente general del Banco Central, en una de las comparecencias hace 2 semanas, manifestó que ya tienen los fondos para pagar a los acreedores hasta $75.000 en efectivo. Y que además con la recuperación de los activos que la ley establece también van a tener más fondos para pagar. Es decir, no somos los deudores necesariamente la única fuente para el pago. Y esto yo lo digo porque ya de ser nosotros fuente de pago, realmente con todos estos antecedentes, que nuestros pagos desaparecían, que hubo un manejo caótico de estas cobranzas, donde convenía mejor que mantenerte como deudor que finalmente cobrar, porque eras una fuente de trabajo o de acciones para cobro. Nosotros ya hemos pagado de alguna manera, hemos pagado con nuestros mejores años de nuestra vida, más productiva, hemos pagado con el costo del lucro cesante porque no hemos trabajado al 100% de nuestra capacidad y nuestro argumento es que no debería, encima que ya hemos pagado físicamente, socialmente, no debería haber otro costo a todo eso. No es un capricho, es realmente lo que, por eso decimos, queremos una ley justa, es lo que creemos en justicia. Tanto así que la Defensoría del Pueblo ya hizo un pronunciamiento de toda la violación de todos nuestros derechos constitucionales, civiles, y nos declararon oficialmente deudores de buena fe, porque la buena fe de muchos deudores ha sido abusada por estos manejos irregulares. Por otro lado, también se sostiene de que muchos deudores no hemos pagado. No es tan exacto, habría que, te lo explico. Hemos pagado, pero el 90% de lo que pagamos iba a intereses, a mora, a costos de honorarios, etcétera, y apenas un 10 a 15% iba al capital. Entonces, cuando hay una revisión del listado de los saldos de la deuda, muy poco se ve la disminución del saldo, pero cuando vemos el flujo de pagos, lo que hemos pagado intereses de más del 25%, moras excesivas. Ahora, pero ante eso Juan Carlos Cassinelli hablaba de que el tema de los intereses no se iban a considerar para el tema del establecimiento del plan de reestructuración y que aquellos que se iban a abonar, que habían abonado intereses se lo iban a aplicar a capital. Y que tampoco se iban a considerar los intereses de mora. Roberto Parra. Sí, eso es una medida, incluso esa fue una propuesta nuestra, es que todo lo que pagamos, una propuesta inicial, todo lo que pagamos se aplique, aunque fue para intereses, ahora va a ir a reducir capital. El tema es que algunos, a lo que han pagado les va a servir para cancelar la deuda, porque hemos pagado a veces 2 y hasta 2,5 veces lo que fue el préstamo original. Otros, en cambio, no han podido hacerlo de igual manera. Los que no han podido hacerlo tienen un saldo que se va a reliquidar al 5%. Durante 20 años o durante 16 años, desde el tiempo original del préstamo.
ese 5% por 20 años es un 100% más de carga al préstamo. Eso es lo que nosotros estamos pidiendo, que se comprenda que si alguien no pagó es porque también estuvimos impedidos por muchas razones de hacerlo en la medida correcta. Adicionalmente, esto no es cuestión de cálculo financiero, señores del Banco Central y señor Ministro de Finanzas, a quien le guardo bastante aprecio. Es un joven entusiasta, pero en esto tiene que ver mucho la justicia social. Es decir, lucro cesante, haber sido excluido de la sociedad, haber visto que su familia pierde oportunidades. Patrimonios al suelo y al piso, sin trabajo. Hijos que han crecido en medio de esto y matrimonios que seguramente se terminaron. Es decir, aquí no es cuestión de calculitos, de tacitas y de números. Aquí es cuestión de hacer justicia en ese sentido. Y también de pragmatismo. Si estamos hablando del 5% durante 20 años, estamos hablando que le queremos cobrar a alguien, le queremos imputar a alguien tasas de interés 5% por 20, 100. Y 20 años puede representar el 30% de la vida de un ciudadano, si consideramos una expectativa de vida de 70 años. Y si consideramos la vida útil profesional, mucho más. Entonces, en ese sentido, ¿cuál va a ser la posición o el acercamiento que ustedes han tenido con las autoridades a efectos de que revean esta tasa retroactiva? Porque adicionalmente, pues, la fuente de pago del mismo cuero salen las correas. Es decir, no pudieron pagar antes. Con todos esos cálculos, no van a poderlo pagar ahora. Sí, lo que yo siempre planteo ante las autoridades y ante el señor presidente, quien va a dar la última revisión, es que nosotros somos un capital humano que está dispuesto a producir, a contribuir, a generar empleo, a ponernos en actividad, que por muchos años hemos estado subutilizados. Entonces, así como se recuperan bienes para el Estado que se han puesto al servicio de la sociedad, así también este grupo humano de 3.000 deudores que ahora quedamos, pero los deudores de buena fe originalmente eran más de 20.000, sino que hubieron algunas leyes de condonación. Estos fuimos los últimos que no pudimos acogernos a todas esas leyes. Estos 3.000 vamos a poder estar en capacidad de contribuir. ¿Cuántos años más? Hay deudores que ya lamentablemente ya están en la tercera edad. Desde hace 20 años tenían 50, ahora tienen 70. Hay otros que todavía podemos rendir 15 años posiblemente con buena capacidad, pero vamos a construir con impuestos, con empleo, con creatividad a la sociedad. Así hay que verlo, como una oportunidad de un recurso subutilizado que ahora va a ponerse a trabajar. La parte social, de acuerdo a los pronunciamientos de la Defensoría del Pueblo y del Consejo de Participación Ciudadana, tiene que ser reparada de alguna manera. Por eso esa reparación en forma práctica debería ser el no cobro del interés y permitirnos una reactivación para volver a ser productivos. No el cobro del interés retroactivo y establecer un horizonte de tiempo en el presente a futuro, no de 5, sino de 10 años que se plantean. ¿Y la tasa de interés cuál sería? De 10 años y una tasa de interés que fluctúa entre el 2 y el 3%, con periodos de gracia. Esto es un inválido que está caído y hay que darle las muletas y hay que enseñarle a caminar. No somos personas que estamos en actividad produciendo. O sea, una tasa de mercado, aunque sea el 5%, es una tasa muy fuerte para alguien que no ha tenido empleo, que no ha tenido ingresos lo suficientes para poder responder. Es decir, ustedes están planteando este tema, ahora ¿qué receptividad han tenido de parte de las autoridades del Banco Central, del propio presidente de la República y de la Asamblea Nacional, que es donde se está debatiendo este proyecto de ley? Bueno, tenemos una receptividad, yo diría, a medias, porque en algunas medidas sí se han recogido algunas propuestas que nosotros planteamos en un principio. Pero hay otras como estos dos puntos, que es el recálculo del pasado y el cálculo del nuevo, de lo que viene, y el plazo para pagarlo. Todavía no hemos llegado a convencer, pero nuestro convencimiento es por el lado del factor humano, el factor social. No es un tema solo de cobranza. Ya la cobranza se está haciendo de muy buena manera con la recuperación de activos, etcétera. Pero aquí ya estamos hablando de seres humanos y de familias, donde lo que tenemos es ponernos que nos den la oportunidad de producir. Ese argumento lo vamos a llevar mañana, que es el segundo pleno. Esperamos que los señores asambleístas lo comprendan así. Hemos pedido pasar un video corto para explicar y llegar a ver si podemos convencer. Y después iremos en la medida que podamos, y lo vamos a hacer, al señor presidente, que es el que va a revisar lo que la Asamblea le envíe, y ahí esperamos, como él desde el principio ha sido, muy sensible a nuestra causa. Roberto Parra, muchas gracias por estar con nosotros. Y por cierto, la reparación tiene que ser en términos prácticos y pragmáticos.
Se ha dicho durante algún tiempo que el ser humano debe estar por encima del capital. Pues bueno, señores autoridades del gobierno central y asambleístas, autoridades del Banco Central, hoy tienen la oportunidad, en este caso específico, de demostrar que el ser humano está por encima del capital. Regresamos luego de la pausa.